aquí estoy probando mi micrófono y lista para el episodio 12 de Latina Powwow, en donde precisamente vengo a hablar de la fobia que existe de hablar en público. Ay, es que, ¿saben qué? Estuve esta semana en mi entrenamiento del grupo del negocio que manejo, del negocio que trabajo, un network business, que como les dije, le voy a estar hablando un poquito más adelante sobre eso, pero todas las semanas yo tengo unas dinámicas grupales bien chéveres, que son unos training sobre diferentes temas. Y escogí este tema sobre la fobia o el miedo de hablar en público. Oye, y las reacciones de la gente no se hicieron esperar. Yo lo hice precisamente porque mucha gente lo trae a mi atención todo el tiempo y me piden consejos o me dicen, pero ven acá, ¿a ti no te da miedo hablar en público? Tú eres siempre y fuiste siempre así de presentar. Entonces eso me motivó a traerlo como tema y lo subí a mi story y me sorprendí de la cantidad de gente que votó que le daba terror hablar en público. Así que sí, definitivamente es una fobia bien general y los datos no se equivocan cuando dicen que el 75% de la población teme hablar ante un micrófono o teme pararse ante un público a hablar. Así que dije, este es el tema perfecto para el podcast de esta semana, la glosofobia. Y tú dirás, ¿qué rayos es eso? Pues yo tampoco lo sabía. Como te dije, haciendo investigación para este entrenamiento, me di cuenta que sí, está ya, mira, categorizado como la ansiedad o miedo de hablar en público. Y algunos síntomas de la glosofobia, para si tú no lo sabías, son precisamente ansiedad, sudor en las manos, nerviosismo, o sea, hasta fiebre te puede dar. Y son personas que tratan de evitar a toda costa tener que hablar en público y que las personas centren su atención sobre esa persona. Oye, y esto trae unos síntomas físicos. Hay gente que le da, como te dije, desde náuseas, sensación de pánico y muchas cosas más. Y yo creo que es súper importante traer este tema porque este tipo de miedos, este tipo de reacciones, este tipo de inseguridades muchas veces cohíben a las personas en su vida y los cohíben de progresar, los cohíben de emprender porque simplemente por miedo a pequeñas cosas que no superan, no se atreven a hacer cosas o a abrir puertas mucho mayores. Así que, wow, tenemos que pensar un poquito sobre esas causas, profundizar sobre ese tema, especialmente aquellas madres que tienen hijos para poder, mira, visualizar por qué esto está pasando y evitar que ellos sufran de eso, porque definitivamente, gente, no es ser presentado, pero uno tiene que atreverse en la vida y dejar las inseguridades, ese miedo al fracaso a un lado. Oye, y el origen de esto, porque tú te preguntarás, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues el origen dicen que es desconocido, pero puede ser atribuido, mira, a múltiples razones, desde traumas de niñez, de inseguridades con tu físico, porque a veces no te sientes bien como te ves y te da como penita pararte frente a los demás, hasta, mira, creencias formadas en la vida en donde quizás se burlaron de ti o quizás se burlaron de otro y tú temes ser rechazado de igual forma. Así que son muchas cosas que yo creo que tenemos que superar y dejar a un lado y que se chave. O sea, uno tiene que, mira, tratar de fomentar ser seguro de sí mismo donde quiera que vaya y con esa frente bien en alto. No importa cómo salga, tú tienes que ir a ti. Así que es momento, querida mía, que superes la glosofobia y decidas, mira, coger tu vida en tus manos y básicamente la frente en alto e ir para adelante. Si te tienes que parar frente a un público, si te tienes que tener un micrófono, pues ya. Lo coges y ya. Oye, y te tengo que decir que tú, ¿verdad? Obviamente la gente me dice, ay, que sí, claro, tú que tienes un podcast, imagínate, no es fácil. Gente, a mí no se me hace fácil y, oye, yo desde pequeña hacía oratoria
Yo competí en oratoria desde pequeña en la escuela y les tengo que decir que, subirme a ese podio siempre, yo creo que no importa las veces que tú lo hagas, te da miedo, te da mucho miedo. Y yo he hablado ante públicos desde, como te dije, desde bien pequeñita y es algo que no supera. Yo creo que es algo que siempre te va a dar miedo, pero tienes que aprender a hacerlo con miedo. Y ahí está la clave, en que tú no puedes esperar a que se te vaya el miedo. Tú tienes que aprender a hacerlo y saber y reconocer que te va a dar miedo, pero lo tienes y lo vas a hacer. Así que eso es súper importante que lo hagas y yo creo que yo siempre recuerdo una maestra en kinder que yo tenía que recitar en mi graduación de kinder el poema de Julia de Burgos que me encanta, Río Grande de Eloísa, y lo tuve que practicar por mucho tiempo, y yo siempre recuerdo una maestra que me decía, busca a tu mamá. O sea, mira en el público a tu mamá. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho y es algo que yo siempre hago cuando estoy en alguna presentación en donde hay público. Obviamente no siempre voy a tener a mi mamá, pero yo busco la persona que más seguridad me dé. Y por eso ella me decía, busca a tu mamá, porque básicamente es la mirada de alguien que te mira con tranquilidad y te transmite paz. Y yo creo que en todo público, por más difícil que sea la audiencia, siempre hay alguien que de alguna forma te está atendiendo, te está prestando toda su atención y te transmite paz. Y ese debe ser tu foco de atención. Así que ahí te dejé básicamente mi tip desde niña, el que siempre utilicé. Ojalá y siempre todos tengamos a nuestra mamá con nosotros para darnos esa seguridad, pero si no, busca ese foco de atención que te va a ayudar un montón. Pero además de ese, que yo creo que es el mío, te voy a contar los consejos que di en mi entrenamiento y yo creo que no son necesariamente míos, es lo que dicen la mayoría de los artículos sobre el tema para superar la glosofobia. Así que vamos, apunta por ahí. Número 1, gente, tienes que conocer el tema del que vas a presentar. Y es que cuanto más tú entiendas sobre ese tema, cuanto más tú sepas, más control vas a tener y más posibilidades vas a tener de salir airoso y menos probabilidades de cometer errores o perder el hilo, porque si lo pierdes por alguna razón, vas a poder caer nuevamente en el tema porque lo conoces, lo dominas. Así que es súper importante que te prepares, pero que te prepares bien. Como dicen por ahí, si te preparas se nota y si no te preparas también. Así que es importante que luzcas preparada ante el tema y que no vayas a lo loco ahí simplemente a hablar, sino que te prepares. Número 2, organízate. Gente, yo creo que la organización es clave y tú tienes que organizarte. Si es ante un público que vas a hablar, recomiendan que vayas al lugar en el que te vas a presentar antes de la presentación o la orientación que vayas a dar, que mires el setting, que te pares al frente, que inclusive te midas la ropa con la que vas a salir. O sea, organízate y planifica con anticipación ese momento. Y cuanto más organizado tú estés, menos nervioso te vas a sentir. Así que prepara un resumen en unas tarjetitas pequeñas y organízate con tiempo. Número 3, escucha bien, practica y luego practica un poco más. Así lo dije en mi entrenamiento y es verdad, la práctica definitivamente hace la perfección. La primera no te saldrá perfecta, pero mira, tú practícalo ante un espejo, busca a tu esposo, tu esposa, tu novio, tu jevo, el que sea, y cuéntale, practica con él esa presentación y ya verás que él te puede dar o la persona te va a dar su feedback sincero. Y practicarlo antes te va a ayudar un montón a cambiar el tono, a que te vuelva a salir, así que es súper importante la práctica. Número 4, visualiza tu éxito. Oye, como todo en la vida, hello, te lo vengo diciendo. Tienes que pensar en positivo, en súper positivo siempre. Imagínate, mira, triunfando, imagínate la gente aplaudiendo, imagínate la gente diciendo qué bien te quedó. Así que piensa en positivo, párate al frente, respira profundo y dime, va a salir espectacular. Así que visualízalo.
Número 5, concéntrate en el material y no en el público. Esto es bien importante porque las personas prestan mayor atención a la gente en vez de a la forma en la que presentan y al material que están tratando de transmitir o al tema. Así que tal vez ni siquiera las personas noten ese nerviosismo, lo estás notando tú. Así que enfócate en completar básicamente tu bosquejo y que digas la información como la quieres transmitir en el contenido de esa presentación que vas a dar o de lo que sea que vayas a hablar. Número 6, no tengas miedo a los momentos de silencio. Gente, van a haber momentos de silencio si estás presentando ante un público. Créeme, no es fácil. Las audiencias no son fáciles. Hay personas que las caras de teléfono ocupado, como yo digo, que se quedan mirándote como que ajá, o que simplemente están distraídos mirando el teléfono. Todas esas cosas te pueden desenfocar, pero tú mantén tu hilo, mantén tu seguridad y transmite entusiasmo. Yo creo que eso es clave, transmitir tu entusiasmo, tu pasión en el tema que tú estás hablando. Una vez tú transmites eso, créeme, no es importante lo que dices, sino cómo lo dices. Así que es bien importante, esos son mis tips básicamente para hablar en público, pero en resumen te tengo que decir que todos los grandes speakers, gente, fueron malos en algún momento, ¿sabes? O sea, esto es cuestión de práctica, así que la audiencia no te va a juzgar por la manera en la que estás presentando, porque posiblemente nunca han escuchado la información que tú quieres transmitirle. Así que posiblemente no tienen un tablón de comparación. Así que olvídate de tu audiencia, enfócate en transmitir la información. Y bueno, yo sé que suena fácil, yo sé, pero como te digo, confía en ti. Ahí está la base, en tu seguridad y en lo que tú transmites. Y bueno, por último, el último consejo, yo creo que esto es un consejo más bien no solamente cuando te toque presentar algo de tu negocio, algo de tu trabajo o lo que sea, o el brindis que vas a dar en la boda, no importa. Recuerda bien que las personas no se van a recordar lo que tú les estás diciendo, sino lo que tú le estás haciendo sentir. Así que ponle tono, ponle tu chispa y lo más importante es que siempre seas tú. No trates de ser alguien más, o sea, tienes que ser tú, genuina como es. Si estás nerviosa, dile a la gente, disculpen, esto me causa nervios. Crea empatía desde que sales a esa presentación. Y bueno, esos son mis consejos. Te tengo que decir que si tú fuiste uno de los que me contestaste o de las que me contestaste en mis stories, que te daba miedo, aquí te dejo mis 2 centavos sobre el tema, pero yo creo que lo más importante es que te invito a que te muevas en este año a superar esa fobia. O sea, no pienses que porque en tu trabajo no tienes que hacer presentaciones o porque en tu tipo de negocio no tienes que llegar a eso, tú nunca lo vas a necesitar porque tú no sabes en el momento en el que te pongan en un spot o en el momento en que te pidan alguna declaración por la razón que sea. Y tú tienes que aprender a superarlo. Yo creo que es más bien una cuestión de seguridad. Y créeme, esto te va a abrir un montón de puertas porque cuando tú superas cosas como esta y cuando tú adquieres seguridad en ti misma, resulta que lo próximo es el cielo, ya no hay límites y eres invencible. Y bueno, gente, hasta aquí llegó mi powwow de hoy. Espero que te haya gustado como siempre. Te pido que lo compartas y que me cuentes esas experiencias que has tenido hablando en público, que me cuentes si es algo que quieres superar y que hables conmigo sobre el tema. Estoy aquí para escucharte y como siempre quiero que compartas este podcast con tus amigas o personas que tú creas que le puedan sacar provecho, ¿ok? Búscame en tu aplicación favorita, dale subscribe, sígueme para que te lleguen las notificaciones automáticas y sigas escuchando un poco más de Latina Power. Hasta la próxima, gente. Bye.